Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Estás escuchando ABC Latino, la revista al aire. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente reflejan la opinión de ABC Latino o de esta emisora radial. Yo soy Mafi Malaver. Buenos días, y yo soy Enrique Roblunsky, aquí comenzando una nueva programación de ABC Latino, la revista al aire. Y comenzamos hoy con una reflexión, pues al estar viniendo aquí a la estación de radio, estuve escuchando por la radio y en unas noticias de NPR hemos visto, o escuché mejor dicho, que hay un nuevo fuego en el estado de California y que está abarcando 240,000 millas cuadradas. Y esto se suma a los que durante todo el verano están azotando al estado de California. El año 2017 fue el año más caluroso de toda la historia en el estado de California. Sin embargo, las temperaturas de este año aún son superiores y están rompiendo todos los récords. Julio 6, la temperatura registrada en UCLA, la Universidad de California en LA, registró 111 grados Fahrenheit. Burbank and Santa Ana, 114 grados Fahrenheit, y Chino, California, llegó a los 120 grados Fahrenheit. Para nosotros los latinos eso representa temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. Los grandes fuegos están causando un furor en California también. En el Carr Fire, en la parte norte de California, los científicos dicen que las temperaturas extremas en julio 26, hace poco menos de 10 días, crearon un tornado de fuego que tenía 500 yardas de ancho y llegaba a 38,000 pies de altura, con vientos que exceden 143 millas por hora. En todos los Estados Unidos, desde Maine hasta Nevada, se están batiendo los récords de temperatura este año. Lo más notable también es que en el círculo ártico, en el círculo polar, se han registrado temperaturas que llegaron a los 90 grados. Estamos hablando de 40, más allá de 40 grados centígrados en el círculo ártico. En la zona de Escandinavia y Siberia también ha habido fuegos arrasantes que han quemado grandes extensiones de esos territorios, y el humo y la polución provocaba que los atardeceres fueran rojos en Canadá y en los Estados Unidos. En Groenlandia, un iceberg está a punto de quebrarse y la pieza, esta pedazo de iceberg que se está por desprender del continente de Groenlandia, es tan grande que podría causar un tsunami que arrasaría con todas las poblaciones en las orillas. En Suecia, la montaña más alta del país dejó de ser la más alta porque el glaciar que estaba en la punta de la montaña se derritió. Las temperaturas récord también se encuentran en Armenia,
en Francia e Inglaterra. En Algeria, arriba de los 124 grados Fahrenheit. Y esta debe haber sido la temperatura más alta de todos los tiempos en el continente africano. En España y en Portugal, las temperaturas han llegado a 105 a 110 grados Fahrenheit, cerca de los 40 o arriba de los 40 grados centígrados. En Japón, 23.000 personas fueron hospitalizadas en una semana este julio por las temperaturas de triple dígitos, arriba de los 100 grados Fahrenheit. Y en el sur están muriendo, en el sur de Corea, tanto en el sur como en el norte, las temperaturas también están barriendo récords y ha habido por lo menos 29 personas que fallecieron en el sur debido a los asolamientos. Más de 3 millones de cabezas de ganado han muerto en Corea del Sur debido a las altas temperaturas. En agosto, los científicos concluyeron que las crecientes olas de calor en China están afectando áreas de agricultura tan vastas, tan enormes, que van a limitar la habitabilidad de esas regiones más adelante en esta centuria, llegando a afectar 400 millones de personas. Lo mismo se ha determinado para el sur de Asia, que incluye India y Pakistán, donde reside 20% de la población mundial. Señoras, señores, jóvenes, niños, todos los que nos estén escuchando, luego de muchos años de alertamiento, el cambio climático nos está envolviendo y de una manera sumamente peligrosa. Ya no es más las películas de Hollywood sobre desastres. Hoy en día esto es algo real. Y sin embargo, la gran paradoja es que países como Estados Unidos, y los países de Sudamérica que tienden a seguir ciegamente lo que se hace aquí en los Estados Unidos, están ayudando a este proceso. Están facilitando aún más que este proceso de calentamiento global se agudice. En Estados Unidos el gobierno federal ha estado impulsando ahora nuevas leyes que van a coartar las leyes del estado de California, que desde los años 70 tenía leyes mucho más progresistas en materia de emisiones de los automóviles que las regulaciones federales. Pues no más, pues ahora el Estado federal está avanzando para que esas regulaciones que fueron también seguidas por muchos otros estados aquí de este país, no sean más y se vaya hacia atrás en el control de emisiones que crean el carbon dioxide para el medio ambiente. ¿Cuándo vamos a comprender? ¿Cuándo vamos a prestar atención a lo que estamos sucediendo? ¿Será quizás cuando nos toque a nosotros? Porque ya le está tocando a cientos de millones de personas en este planeta, pero no todavía a nosotros. Cuando nos toque a nosotros, ya va a ser tarde. Y el único recurso que realmente tenemos, aparte del activismo social, son las elecciones. Como siempre hemos dicho en estos programas, las elecciones tienen consecuencia. El calentamiento global no es un mito, lo estamos ya viviendo todos.
Recordémoslo cuando entremos a ese booth, a las urnas, a votar este noviembre, aquí en los Estados Unidos y cuando votamos en nuestros países de Sudamérica. No se trata solamente de elegir al que va a tener esta política u otra política. No se trata de elegir al que es de un partido político u otro partido político por simpatía, de piel. Se trata de la subsistencia nuestra y de nuestros hijos y de sus hijos. Se trata de la subsistencia de este planeta. Votemos con conciencia, votemos con responsabilidad y votemos por el bien común de todos y de este planeta. Abriga la esperanza de volver a encontrar un cariño tan sincero como el primer amor, un cariño tan sincero como el primer amor. ¿Quién no abriga la esperanza de volver a sentir la ternura adolescente de aquel primer amor? Ternura adolescente de aquel primer amor. ¿Por dónde andarás? ¿Qué caminos me alejan de ti? Primer amor, me ha quedado de aquella ilusión. Primer amor, me ha quedado de aquella ilusión. Ay, la 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 ira, ay, la 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 ira la. La ternura adolescente de aquel primer amor. Se va a la segunda. Abriga la esperanza de volver a encontrar un cariño tan sincero como el primer amor, un cariño tan sincero como el primer amor. ¿Quién no abriga la esperanza de volver a sentir la ternura adolescente de aquel primer amor? Ternura adolescente de aquel primer amor. ¿Por dónde andarás? ¿Qué caminos me alejan de ti? Primer amor, me ha quedado de aquella ilusión. Primer amor, me ha quedado de aquella ilusión. Ay, la 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 ira, ay, la 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 ira la. La ternura adolescente de aquel primer amor. Esto fue del grupo Amaru, Bolivia, Mi Primer Amor. Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Como estamos empezando un nuevo mes, recuerden que también ya está disponible la revista de ABC Latino, la revista digital, en nuestra página web. Si no la recibes en tu correo y quieres saber de qué se trata, búscanos en www.abclatino.net y vas a nuestra librería virtual, vas a encontrar la revista del mes de agosto y si quieres empezar a recibirla en tu email, comunícate con nosotros a info@abclatino.net o llámanos al 845-790-5004.
Muy bien, y como es costumbre, los primeros martes de cada mes, hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Pocho Salcedo, el internacionalista, que va a compartir este momento con nosotros. Buenos días, Pocho. Buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia acá en esta parte de Nueva York. Un saludo fuerte en este día, en este principio de mes, como siempre, tocando temas internacionales y regionales que son de interés para todos nosotros, nuestra audiencia, esperamos también. Y bueno, que nos dejan un poquito pensar y conectar lo que pasa en nuestra Latinoamérica con lo que está sucediendo en este país. Muy bien, y a propósito, felicitaciones en el Día Nacional de Bolivia. Así que, ¿cuál es el tema del que vamos a conversar hoy? Bueno, el tema de hoy creo que es el tema de los últimos años en Latinoamérica, que es la judicialización de la política. Vale decir que cómo se ha utilizado el instrumento legal para lidiar con oponentes políticos. Si recuerdas, Rob, estamos a diario leyendo cómo expresidentes, la palabra ex es importante, termina su gestión inmediatamente por el gobierno que entró en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en fin, son inmediatamente procesados por actos presuntamente dolosos, ¿no? Y eso ha hecho que o sean descalificados para que tengan influencia o también para potenciales candidatos en algunas elecciones hacen exactamente lo mismo, y está a punto de ocurrir una situación similar en México con Peña Nieto a medida que abandona su gestión. Así es, y dando un poco de nombres, porque tú mencionaste a los países, pero estamos hablando de Rafael Correa. Exacto. En Ecuador, estamos hablando de Lula da Silva en Brasil, que a propósito ha sido nuevamente postulado a la presidencia de su partido, y su partido ha dicho que no existe un plan B y que él es el candidato del partido y del pueblo. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y tú habías mencionado también a Peña Nieto en México. Y también recuerden que ahorita está sonando mucho el tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, que en septiembre irá a juicio porque se le acusa de varios temas de soborno durante su campaña presidencial. Bueno, yo en primer lugar pienso que todos los amables oyentes y tal vez los que estamos en esta mesa compartimos de que si han habido hechos dolosos o de corrupción, deberían ser juzgados. Yo creo que esa es una premisa general. Totalmente de acuerdo. El gran drama es que generalmente en Latinoamérica el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo. Entonces es el Poder Ejecutivo que ejerce gran influencia sobre el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo principalmente es el que aplica políticas de todo tipo, y una de esas es una política digamos, no quiero llamar electoralista, pero una política que descalifica a los jefes de oposiciones, y en algunos casos utilizan el medio judicial para procesar y para lidiar con sus oponentes políticos. Así es, y yo creo que la progresión en Sudamérica ha sido de los golpes de Estado promovidos, o mejor dicho, llevados a cabo por los militares, pero promovidos a espaldas de los militares por los grandes grupos de poder concentrado en los distintos países. Fue seguido luego de 2 décadas muy terribles para Latinoamérica, con muchas pérdidas de vida. Fueron seguidas por elecciones
donde se buscaba, ya no existía el golpe militar y se pasó a golpes más livianos, golpes legislativos. No nos olvidemos que todo esto comenzó, parece mentira, exacto, parece mentira, pero casi más de 10 años atrás, casi, con Fernando Lugo en Paraguay. Fue el primer golpe legislativo en Sudamérica luego de los grandes golpes militares. Y a partir de ese momento se desparrama por toda Sudamérica, donde tú tienes mucha razón, el poder judicial se convierte en una ala del poder político. Y el poder, cuando hablamos del poder político, no es el poder político en general, sino que es el poder político que responde a tendencias económicas muy puntuales. Y eso es algo sumamente peligroso y es lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos de acuerdo que todo acto de corrupción debe ser juzgado y castigado. Pero como bien lo dijo Cristo en su momento, el que tiene la conciencia limpia, que tire la primera piedra. Y sabemos que los actos de corrupción han estado siempre paralelos a todos los gobiernos. En Sudamérica, pero en todo el mundo, porque la frase esa de que la política corrompe no es una frase fabricada, es una frase muy real, pero usar eso como herramienta de persecución ya es otra cosa. Ahí es donde yo me pregunto, a lo que te refieres, que tire la primera piedra el que está libre de culpa. La corrupción ha estado presente desde la historia, en la política. No sé, me pregunto, ¿qué hace que en los últimos años se esté creando toda esta onda de judicializar a los presidentes, de buscar hasta el último hoyo de lo que hay en sus mandatos para encontrarles algo y judicializarlos, especialmente en Latinoamérica? Me pregunto cuál fue esa razón, por qué empieza esta onda de la justicia y judicializar a los políticos. No estoy diciendo que no sea bueno, porque pues estamos hablando de justicia, pero siempre ha sido esta corriente de corrupción. ¿Por qué en los últimos 10 años hemos tenido esta onda de juicios y de persecución a los expresidentes? Muy buena pregunta. A mi criterio, creo que el tema de la corrupción está en la fibra misma de la sociedad latinoamericana, lastimosamente. Existe una corrupción a nivel macro, que es la del gobierno, y existe una corrupción micro, que es a nivel del ciudadano común, que le pasa 10 pesos o 15 o 50 a un policía en la llamada mordida. Exacto. O etcétera, para agilizar un trámite que debería tomar 10 días, con 10 pesos toma un día menos, ¿no? O 3 o 4, 2. Eso, digamos, esa es una lastimosa constante en Latinoamérica. Sin embargo, lo que ha sucedido es que, a mi criterio, que Latinoamérica ha entrado a un régimen democrático, a un régimen donde los golpes de Estado, los golpes duros que hacía mención Rob, ya no son aceptables ni por la clase política, mucho menos por el pueblo, ni a nivel internacional. Entonces, ahora con una pantalla de democracia, hay otros medios para lidiar con los opositores, con los que están en la oposición. En muchos casos los exiliaban, o en otros casos los detenían. Ahora, bueno, lo hacen de una manera un poquito más, digamos, organizada, orgánicamente, institucionalmente, los procesan, ¿no? Entonces, digamos, en sí el acto no está mal. La semana pasada hablaba con una abogada del llamado Institute for Justice, que es un instituto con base en Virginia, que se dedica a las libertades individuales acá en los Estados Unidos, a defenderlas. Y me decía, pasaron una ley en Virginia en la cual
todos los lugares parvularios donde están los daycare centers, todos deberían tener un grado universitario para trabajar ahí. Aparentemente es una ley, es una maravilla, ¿no? Si quiero a mi niño que tenga un PhD o un Master's, que lo esté viendo durante todo el día, es una maravilla. Pero en realidad era un acto para limitar el acceso a los daycare centers que trabajan en casas, ¿no? Entonces las grandes empresas pusieron esa barrera para que nadie más pueda tener un daycare center, porque obviamente el pequeño daycare center no podía tener universitarios graduados con másters para trabajar allá. Y lo que era una ley buena, era una ley para bloquear. En muchos casos lo que es una ley buena anticorrupción se utiliza para golpear al oponente político. Mi criterio. Así es, y sobre todo, fíjate que es la forma delicada de conducir golpes con guantes blancos, y sobre todo que van dirigidos a aquellos dirigentes políticos que son los más representativos de las grandes mayorías en sus respectivos países, donde los sondeos muestran abiertamente que de haber nuevas elecciones son los que ganarían, y son ellos los que son perseguidos. No es una casualidad que sean estos políticos progresistas que sean perseguidos, porque lo que ocurre con estos gobiernos, esta oleada de gobiernos, diríamos, de derecha o neoliberales que ha barrido con Sudamérica en los últimos 5 años, 7 años, en muy corto tiempo la situación económica de estos países se ha deteriorado a tal punto que la población ya no confía en estos dirigentes políticos que están en el poder, porque no han hecho las cosas bien. Y estos políticos que están en el poder ven que no van a tener una opción real en las urnas cuando lleguen los comicios, porque los otros políticos que han estado en el poder antes, la gente vuelve a ellos porque durante la presidencia de ellos se vivía mejor, el pueblo vivía mejor. Entonces, ¿cómo perseguirlos? ¿Cómo impedir que vuelvan al triunfo? A través de estas persecuciones por sobornos, y se da en todos lados y todos son responsables de esto. En mi país de origen, por ejemplo en Argentina, donde las persecuciones de políticos es historia muy de muchos años, viene desde la época de la colonia, desde la época de la independización, el perseguir a los políticos o a los caudillos populares. Pero fíjate que el partido que está en el gobierno está demostrado que ellos mismos han sido corruptos para llegar al poder, y son los que están procesando a los presidentes anteriores, con la complicidad del poder judicial. Totalmente. Y bueno, ¿cuál es un efecto secundario inmediato? Es que aquellos que están en el poder, porque en Latinoamérica hemos estado viviendo unos 20 años o algo más de recambio democrático, que es muy bueno, muy saludable, pensamos. Pero ¿qué pasa con el gobierno que está en el poder? Empieza a atornillarse porque no quiere salir de que termine su gestión, porque saben que van a ser inmediatamente procesados por aquellos que fueron procesados antes, ¿no? Entonces estamos entrando a un círculo vicioso donde se está utilizando esta herramienta judicial, digamos, como arma de doble filo que corta a unos y corta a uno mismo. Sí, puede ser que tengas razón, aunque históricamente y por lo general los gobiernos
así llamados progresistas o los gobiernos más populares, excepto por el caso de Cuba, que es una excepción, pero en el resto de Sudamérica nunca realmente persiguieron con tenacidad a los políticos que gobernaron anteriormente. Sí hubo persecución de aquellos que cometieron actos de lesa humanidad. A esa lista quiero agregar Nicaragua, donde ha habido un cambio fundamental. También, exactamente. Lo que ha ocurrido en este momento es que estos gobiernos de derecha, estos gobiernos neoliberales que están en el poder hoy en día, sí están afianzándose en el poder a través de estas persecuciones, porque es la falta de recursos que tienen para mantenerse en el poder, porque ya se han dado cuenta que a través de las elecciones no pueden, porque sus políticas de gobierno han fracasado en muy pocos años, en 3 años, 4 años, 5 años a lo sumo, es muy corto tiempo. ¿Qué opinas del caso de Venezuela? Porque existe, digamos, una persecución de un gobierno popular a un sector de la oposición, el mismo uso de esta arma judicial. Venezuela es un caso aparte de el resto de Sudamérica, según yo lo veo, simplemente porque en las elecciones generales que se hacen regularmente, como deben ocurrir de acuerdo a la Constitución de Venezuela, el gobierno, el partido que está en el poder hoy en día, gana las elecciones, y a pesar de que hay veedores de todo el mundo, a pesar de que la oposición tiene sus veedores y todo, los gana en forma legítima. Ahora, la persecución está presente, pero es una persecución que también se da en Venezuela de los dos lados, porque ambos lados se persiguen con uñas y con garras, realmente, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que están totalmente en contra del gobierno, o a través del gobierno que persigue a dirigentes opositores, ¿verdad? Entonces el caso de Venezuela para mí con respecto al resto de Sudamérica es muy, muy particular, porque a pesar de todo, desde la época, no solamente ahora con Maduro, sino anterior, desde que comenzó esta liberación bolivariana, las elecciones siempre fueron ganadas en forma legítima, y nadie, hasta la oposición más acérrima, ha podido comprobar que no fueron legítimas. Entonces es el pueblo el que decide, y el pueblo tiene los gobiernos que elige en todos nuestros países. Bueno, discúlpame por lo que voy a decir ahora, es el pueblo el que elige, pero ¿bajo qué circunstancias, verdad? Porque está el gobierno de este mismo partido que lleva por años y años. Hay un abuso del poder con este gobierno, se vetan el periodismo, está totalmente bloqueado en Venezuela. En la parte económica también hay muchos bloqueos con otros países. Yo pensaría que es un pueblo que está un poco ciego por toda la forma en la que se ha conducido la política en Venezuela por años y años. Ahí es donde yo me pregunto, ¿bajo qué circunstancias el pueblo vota y elige después de que llevan muchos años ciegos? No creo que el pueblo esté ciego, porque ese pensamiento solo nos lleva a creer que solo ciertas clases privilegiadas con educación son las que pueden gobernar. El pueblo es el que determina, y el pueblo tiene una medida muy simple para determinar. El pueblo puede ser engatusado, sí, estoy de acuerdo, pero no por mucho tiempo. Puede estar, una elección puede elegir mal,
como ha ocurrido tantas veces. Pero el pueblo tiene una medida para medir a través de los años, y es cómo está yo y cómo está mi familia con respecto a antes. Hoy tengo para comer, ayer no tuve para comer. Y si hoy tengo para comer, y si hoy tengo para mandar a mis hijos a que estudien, y si hoy tengo para que mis hijos puedan progresar en la vida porque tienen la oportunidad de estudiar, que no tuvieron antes, que no tuvimos nosotros, están mejor. Pero el pueblo nunca puede ser engatusado por mucho tiempo. Se lo puede controlar mediáticamente, eso sí. Es muy claro, por ejemplo, hoy en día que sabemos que en las elecciones de este país, en los Estados Unidos, el Cambridge Analytics interfirió de tal forma de torcer el pensamiento de la gente a través del social media, a través de los fake news. Todo eso también se refleja en Sudamérica. Es muy interesante, por ejemplo, que en el Parlamento británico la semana pasada, se debatiera el alcance de lo que Cambridge Analytica había realizado, y se debatió en el Parlamento británico y mostraron las pruebas cómo Cambridge Analytica había interferido no solamente en la votación del Brexit de Inglaterra, en la elección de los Estados Unidos, sino también en las últimas elecciones en Argentina. Quiero volver a este tema de, bueno, cada país tiene una particularidad. Venezuela tiene una diferente, y Cuba la tiene, y otros países la tienen también. Sin embargo, a mi criterio, y voy a ser breve en esto, yo pienso que las elecciones son solamente un paso. Lo que realmente, un paso importante en la democracia, pero yo creo que lo que es esencial es el ejercicio de los derechos democráticos. Digamos, una elección muestra, digamos, una preferencia política, en algunos casos disputada, en otros casos no, pero también si uno no tiene el derecho a la expresión, los medios de comunicación están bloqueados o limitados, existe una limitación al ejercicio de el trabajo de los partidos políticos. Yo creo que todo eso hace una democracia, no solamente la elección. La elección es importante, pero digamos, si vemos el caso de Cuba, el partido oficial de Cuba gana con un 99% o 95%. Si vemos otros casos similares, digamos, con todo respeto de Rusia, digamos, no hay partido de oposición que pueda tener la atracción necesaria para digamos, enfrentar una capacidad de copar todos los medios y copar todas las expresiones democráticas que tiene Putin. Claro, pero en Sudamérica las características sociopolíticas, socioeconómicas e históricas son bien distintas a lo que puede ocurrir en otras partes del mundo, y por eso decía al comienzo que, con excepción, por ejemplo, de Cuba, que es un caso distinto, pero este amalgamiento como el que tú marcabas entre el poder político actual con el poder judicial, donde se fusionan en un solo poder, eso es un peligro muy, muy grande a las democracias, porque lleva al caos en la vida cotidiana de los pueblos. No, totalmente de acuerdo. A eso se fusiona la influencia del Poder Ejecutivo sobre muchísimos cortes electorales que deberían ser independientes, casi como un poder, deberían ser un poder independiente. Y bueno, es un desafío grande, pero volvemos al meollo, al punto inicial. Se ha hecho legal la persecución de la oposición, de los oponentes políticos, que es una verdadera pena. Y también te digo, acá en los Estados Unidos estamos llegando al mismo nivel con Lock Her Up
o con el tema de Rusia, se está utilizando el mismo procedimiento. Sí, tienes mucha razón, aunque aquí todavía en los Estados Unidos existe cierta independencia entre Seguro. los distintos poderes. El poder judicial es independiente del poder político. Totalmente. Y los medios de comunicación están distribuidos. Está todo el espectrum en los medios políticos. Menos distribuidos ahora de lo que estaban 10 años atrás, lastimosamente. También es cierto. Pero están distribuidos. Desgraciadamente solía ser que Latinoamérica emulaba a los Estados Unidos, y parece que en estos últimos tiempos es Estados Unidos el que está emulando a Latinoamérica. Fíjate que yo siempre me río porque siempre digo que Mauricio Macri, el presidente de Argentina, llegó al poder un año antes que Trump, y Trump llegó al poder un año después que él, pero utilizando los mismos medios de distorsionar la realidad mediática para ser elegidos. Entonces es algo alarmante. El hecho de que aquí en los Estados Unidos se esté volviendo paulatinamente a una seguir lo que ha ocurrido por tantos años en Latinoamérica, cuando en Latinoamérica estamos bregando para salir de eso. Exacto. Bueno, es un tema interesantísimo que da para rato, pero de una cosa estamos seguros, la audiencia y nosotros vamos a ver a diario titulares, o vamos a escuchar por radio o por televisión de que alguien está siendo procesado, y hay que tener 2-3 segundos de espacio en la cabeza para pensar por qué existe ese proceso. ¿Es legítimo o es un proceso político? Así es, muy bien, y con estas palabras, Pocho, un gusto como siempre tenerte aquí con nosotros en ABC Latino, la revista al aire. Muchas gracias, Pocho. Así como estamos hablando de Latinoamérica y estamos también celebrando el aniversario de Bolivia, los dejo con esta canción de Harkas Munakenskway, que es en idioma quechua, para que disfruten. Munaskatay, tutap untay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Munaskatay, tutap untay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Agray kulay, nakarim binay, sogo kulay, sipasitay. Agray kulay, nakarim binay, sogo kulay, sipasitay.
mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Estamos hablando de Latinoamérica. Ha sido un día dedicado totalmente a Latinoamérica. Y por eso vamos a seguir hablando de uno de los países que tenemos en el sur de América. Está con nosotros hoy Angelina Mosher. Ella es la asistente de producción de Clitman Media y va a hablarnos de un tema muy candente que está en este momento en Colombia. Buenos días, Angelina, ¿cómo estás? Bienvenida a ABC Latino, la revista al aire. Muy bien, hola, buenos días a todos. Realmente es un placer ser invitada aquí en el programa de ABC Latino y muchísimas gracias. Angelina, cuéntanos un poco de tu proyecto. Sabemos que en corto tiempo estarás viajando a Colombia. ¿Cuál es tu proyecto allí? Sí, la próxima semana. Bueno, mi proyecto es hacer una investigación independiente acerca de la historia de el escándalo de falsos positivos en Colombia. Eso es un tema muy muy fuerte que, bueno, pasó más de hace 10 años, pero salió a la luz en el 2008. Y yo voy a ir a Colombia para grabar las historias de personas alrededor de este tema y a investigar un poco más acerca de lo que sucedió en Colombia. Cuéntanos un poco qué es falsos positivos. ¿Cuál es el escándalo alrededor de falsos positivos? Sí, vieras, la primera vez que yo escuché los términos así, falsos positivos, me contó una amiga que ella es una abogada para los derechos humanos y ella es colombiana. Nosotros nos conocimos en Costa Rica, yo soy de Costa Rica. Y ella me dijo, mira Angelina, si vas a venir a Colombia a hacer una investigación o a reportar acerca de las historias de Colombia, ¿por qué no buscas un poquito más acerca de los falsos positivos? Y yo dije, falsos positivos, pero ¿qué es ese nombre? O sea, falsos positivos ¿de qué? Eso tiene algo que ver con, no sé, resultados o exámenes médicos o algo así, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a investigar, ¿verdad? Y resulta que el escándalo de los falsos positivos es que había una práctica en el ejército colombiano en que ellos, para ser más eficientes y para darles una incentiva, podemos decir, para los soldados y para ser más exitosos contra la guerra con el FARC, ¿verdad? Uh-huh. Ellos le daban bonuses y beneficios a los partes del ejército que mataban más de los soldados del FARC. Entonces,
resulta que pasó es que el ejército colombiano reclutaba jóvenes de pueblos muy humildes y ellos los secuestraban y los mataban y los disfrazaban en uniformes del FARC para decir que ellos, digamos, mataron, quién sabe, 500 soldados del FARC, pero en realidad tal vez solamente eran 300 soldados del FARC y los otros 300 eran ciudadanos inocentes de pueblos que ellos secuestraron. Entonces eso es el escándalo de los falsos positivos. Y Angelina, ¿cómo piensas encarar tu investigación? ¿Con quién tienes planeado conversar? ¿A qué regiones de Colombia tienes planeado viajar? Claro. Sí, bueno, voy a estar basada en Bogotá. Primero porque ahí en Bogotá hay muchos periodistas que han reportado más y han hecho más investigación acerca del tema, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar mis entrevistas ahí con ellos, para que ellos puedan ser como mis guías, ¿verdad? Acerca de la historia, de qué está pasando hoy en día, actualmente, porque aunque esto pasó hace más de 10 años, los casos no se han resuelto. Todavía muchas personas, muchas víctimas, las mamás de las víctimas, no han tenido justicia. Entonces, voy a empezar ahí primero con los periodistas, digamos, como los expertos que tienen que han hecho más investigación. Y después es muy importante para mí yo hablar directamente con las mamás o los familiares de las víctimas, porque yo siento que ellos han sentido mucho el impacto de lo que pasó. Y luego es sumamente importante en cada historia hablar de los dos lados, ¿verdad? Entonces es sumamente importante tener también a alguien del ejército hablar conmigo, contarme su historia, qué pasó, si fue así o no fue así, cómo los medios están reportando la historia o si se está manipulando para la política. Entonces, eso para mí, en mi mente, son los personajes importantes para esta historia. Como dices tú, este tema de los falsos positivos sucedió hace un poco más de 10 años, pero en este momento está sonando de nuevo en Colombia con todo alrededor del proceso de paz y la reparación de víctimas. Así como dijiste tú, hay muchas familias que no han sido reparadas, que no saben qué pasó con sus hijos. ¿Cuál es el propósito principal que tienes para hacer esta investigación? ¿Haces esta investigación? ¿Creas el documental? ¿Qué piensas hacer con esta información? Bueno, yo vengo de, el radio, entonces, de la radio. Entonces, yo vengo mi trasfondo como periodista es en podcast. Yo trabajo actualmente en Gimlet Media, que es una empresa privada de podcast. Los fundadores son de This American Life, de NPR, y lo que nosotros especializamos es en cómo crear una historia impactante con audio. Entonces, lo que yo tengo, mi plan es con esto, mi propósito con esta historia es crear un documental que se puede escuchar en la radio, puede ser en español o también inglés. Tengo una propuesta de hacerlo bilingüe, pero para mí es más que la gente se informa, porque te voy a decir, Mafi, usted es colombiana, usted es súper informada, usted sabe todo lo que está pasando en su país, pero yo, como mujer latina que yo nací en los Estados Unidos, yo sé muy poco acerca de Sudamérica. Tal vez puede ser porque yo soy de Centroamérica, ¿verdad? O tal vez puede ser que eso hace más de 10 años. Entonces, muchas de las personas que yo he estado hablando con ellos, que tienen 25 años o 30 años, como que a nosotros como que pasamos esa etapa, que no sabíamos todo acerca del escándalo de falsos positivos.
No sé si me explico. Sí, claro que sí, te entiendo. Y yo creo que incluso las personas, no solamente, como dices tú, de nuestra generación, sino otras generaciones que llevan mucho tiempo viviendo en este país y son latinos, también desconocen muchos casos y muchos de este tipo de cosas que pasan en países como Colombia, por ejemplo. Sí, claro, ajá. Sí, porque yo siento como ciudadana del mundo, que yo tengo una responsabilidad a saber qué es lo que está pasando en el mundo. Pero muchas veces soy ignorante, muchas veces yo no sé lo que estoy pasando. Entonces, para mí eso es una súper oportunidad para yo informarme, para yo investigar y para saber un poquito más acerca de la historia de Sudamérica. Y yo tengo esa responsabilidad como ciudadana de la tierra, ¿verdad? Pero también como mujer latina. Siento que tengo esa responsabilidad. Entonces, espero que otros latinos también se sienten que tienen esa responsabilidad y van a escuchar el documental cuando sale. Muy bien dicho, Angelina. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu gestión y también te invitamos a que sigas en contacto con nosotros. Tú tienes nuestros correos, podemos conversar. Una vez que ya estés en Colombia, nos comunicamos y por ahí hacemos una entrevista contigo desde Colombia para la revista Al Aire y nos vas contando cómo va avanzando tu proyecto. Perfecto, ¿okay? Me parece genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esta ha sido Angelina Mosher, asistente de producción de Gimlet Media y esperamos contar con tu presencia en corto tiempo para que sigamos hablando de este proyecto tan interesante que tienes. Por supuesto, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Angelina. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Los dejo con este tema, El orgullo de mi patria, de Carlos Vives. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Esa cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Muy bien, y si recién nos estás sintonizando,
No dejes de escuchar este programa en toda su totalidad los jueves de 5 a 6 de la tarde por la Super Latina FM Radio en TuneIn y los sábados de 6 a 7 de la mañana en las 6 estaciones de Robin Hood Radio Network. Y también hoy a la tarde de 6 a 8 por la Super Latina FM Radio puedes escuchar Cóctel Musical conducido por César Gil. Así es, y creo que con esto terminamos ABC Latino, la revista al aire. Recuerden seguirnos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Yo soy Mafi Malaver. Y yo soy Enrique Roblunsky, despidiéndome hasta la semana entrante. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.